President Milei, thank you so much for speaking with BBC News today. I'd like to start this interview firstly by talking about the economy, which you've made a priority. You have got inflation down, but you promised that the political class, not the people, would pay. I spoke to a pensioner here who told me that in tears that this, in her words, was a lie, that with cuts to pensions, salaries, the value of people's money, it's people like her who are paying. What would you say to her? Bueno, la verdad es que eso es falso, que el ajuste más grande lo está pagando la corporación política. Nosotros cuando llegamos, la economía argentina tenía déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Además, el gobierno anterior, durante el último año, había emitido cerca de 13 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal. Y cuando nosotros asumimos, la inflación venía viajando al 7.500% anual. Y de hecho, en el mes de diciembre la inflación mayorista estuvo en el 54%. El impuesto más regresivo y que pega con mayor fuerza sobre la gente, digamos, es el impuesto inflacionario. With respect, President, most analysts do agree that one of the biggest cuts, one of the ways you have achieved the fiscal surplus is through cutting pensions. It's made up about 35% of the cuts that have been introduced. A ver, digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI. Es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. But I want to know specifically, what would you say to people right now? Would you say sorry? Would you say thank you to the people who are having to pay a lot more than they were previously as a result of the adjustment that's happening? Lo que pasa es que desde los medios de comunicación se miente intencionadamente y la gente toma esas mentiras que surgen de los medios de comunicación. Probablemente en el lugar del mundo donde más podrido está el periodismo, donde más operador, donde más mentiroso existe, es en Argentina, donde gran parte de los periodistas son, digamos, mentirosos y calumniadores seriales. Do you think women like her, for example, are lying, though, when they say they are now struggling to buy their basic groceries in the shops? Usted no puede hacer una evaluación macroeconómica por la situación particular de una gente. Eso se llama falacia del todo por la parte. Entonces, si usted, digamos, cree que va a hacer política económica por un caso especial, donde además puede estar influenciado por el tipo de información a la que accede, la realidad es que, bueno, digamos, esas cosas suceden. El tema es si uno, digamos... I think, excuse me, President, and with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a litre of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. I'm sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who has seen the price of milk double since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación, porque los salarios subieron 14% y la inflación fue del 11%. En el mes que viene la inflación va a ser todavía más bajo y van a seguir recomponiéndose lo que tiene que ver con los salarios. Además, las jubilaciones en la nueva fórmula está ajustando por la inflación pasada. Y de hecho eso ya está ocurriendo, porque no es que, digamos, es algo que nosotros esperamos que pase, porque también duplicamos la asignación universal por hijo, duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos el programa de asistencia a embarazadas, quintuplicamos el programa de asistencia para que los chicos puedan seguir estudiando. Entonces, la realidad es que es un programa que tiene un fuerte contenido de contención social. So would the message, just for those people you've mentioned, would the message be, in simple terms, wait a bit longer? And how long, could you just give me a time frame of how long you'd like people to wait who are struggling right now? A ver, lo primero que hay que entender es que usted en economía no tiene milagros. Cada vez que intenta un milagro, que en realidad, digamos, intentan una herejía, ¿cuál es el problema? El problema es que a la larga, digamos, usted termina muchísimo peor. Digo, lo más fácil que era seguir como el gobierno anterior imprimiendo billetes, bueno, usted iba a generar inflación y lo que va a hacer es golpear a los más vulnerables. Por lo tanto, no es esa la receta era poner la economía en orden. Hoy estaríamos, si hubiéramos mantenido las políticas populistas, hoy tendríamos una inflación en torno al 15.000% y tendríamos cerca de 95% de pobres y 60% de indigentes. Es decir, no sería un caso donde no le alcanza para comer, sería el 60% de los argentinos que directamente no comerían. So just in a sentence, if you can, how long would you say that people should wait before you think they will be able to feel better?
De hecho, los indicadores de la economía están mejorando. Ya el último mes, los salarios le ganaron a la inflación y esto va a continuar. Entonces, en la medida que siga la inflación hacia In a abajo, year or 2 years. pero es que el proceso de recuperación ya está tomando lugar. Porque si la inflación está a la baja y a usted le ajustan el salario o la remuneración acorde a la inflación pasada, usted va ganando en términos reales. O sea, con lo cual esa mejora ya está ocurriendo. Es decir, no es que, digamos, tenemos que esperar a nada. En la medida que nosotros bajemos la inflación, eso ocurre. Usted no puede hacer magia. O sea, esto no es un ejercicio del libro de texto que usted resuelve un ejercicio de estática comparativa o de dinámica comparativa y el ajuste se da, digamos, y está ahí en el papel y se acabó el problema. No, no. La vida real demanda tiempo. Pero usted no puede hacer milagros. Es decir, querer modificar eso utilizando políticas monetarias y fiscales activas es lo que nos trajo hasta este desastre. De hecho, usar la política fiscal para esto es la madre de todos los males. Argentina, en los últimos 123 años, durante 113 tuvo déficit fiscal. Argentina, desde el año 1901 hasta hoy, tuvo 22 crisis y 20 tienen origen fiscal. Lo que usted tiene que hacer es comparar contra el escenario del 15.000% de inflación, contra el 95% de pobres y 60% de indigentes. Entonces, cuando usted compara contra eso, lo que hemos hecho es, digamos, maravillosos. I'd like to move on to foreign policy now, if that's okay. You have promised Argentines a roadmap to making the Falklands, known here as Malvinas, Argentine. What specifically does that roadmap look like? Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz, y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia y que tenemos que tratar de resolverlo adultamente. Y que obviamente que no es una solución instantánea, sino que es una solución que va a demandar tiempo. Entonces nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía y tampoco vamos a tener una situación de conflicto con el Reino Unido. Y nosotros lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que, digamos, en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina. What makes you think that the UK would agree to that? Because they've been very clear that they do not want to negotiate this. Bueno, puede ser que hoy no lo quieran negociar y después más tarde en el tiempo sí lo quieran hacer. Muchas de estas posiciones a lo largo del tiempo han cambiado. Well, how will you convince them? What would you use to convince them? Voy a tratar de convencerlo que ese territorio es argentino y que acorde, digamos, a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas. What kind of time frame would you offer Argentines for that? Pero estas cosas, o sea, no es una cuestión de decir, de poner deadlines de situaciones que no son tan tajantes para definir. Yo creo que es una negociación de largo plazo y que se puede establecer de la misma manera, digamos, que pasó con China y Hong Kong. Por lo tanto, digo, sí se puede hacer algo y se puede iniciar. So it could be decades. Sí, obvio, digo, de vuelta, pero acá el problema es que usted tiene que pensar en lógica de países, no en lógicas de seres humanos. O sea, en términos de lo que puede ser la vida de un ser humano. El país tiene una vida más larga que un ser humano. Entonces, hay que entenderlo como una cuestión de Estado, de largo plazo, y que además nosotros queremos ir por esas soluciones por la vía pacífica. Digo, porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo. Entonces, nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero no es el momento para discutirlo hoy. Bueno, se discutirá en otro momento, pero nosotros lo vamos a discutir y por lo menos somos sinceros, vamos de frente y no mentimos. Es decir, me parece una posición mucho más seria y además tenemos un montón de cuestiones en la agenda que podemos trabajar en común y estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor.